¿Cómo le hablo de sexo a mi hijo? Esta es una serie de varios temas que tenemos acerca de sexualidad dentro de nuestra serie que tenemos nosotros como Chicos Brillantes, que es Educación Sexual con Valores, sesión uno. Y por eso es que vamos a empezar primero con algunos aspectos importantes y luego viene también el tiempo de las preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar con este importante tema entonces. ¿Cómo le hablo de sexo a mi hijo? A ver, es importante comenzar a entender que hay muchos prejuicios, muchas ideas tabús y prejuicios que se hacen en torno a este tema. Pero no se preocupen, acá estamos para apoyarles. Queremos ser de ayuda en este importante trabajo de enseñar, de educar con valores. Para eso tenemos, por ejemplo, estos prejuicios. Cuando muchos padres dicen, todavía es muy chiquito para que sepa de estas cosas, luego también nos dicen, al hablarles, les voy a poner a funcionar la malicia en sus mentes. No, mejor no le hablo, porque si no ya va a estar con esa idea, le voy a poner la curiosidad. Yo no quiero que esté pensando en ese tipo de cosas. Otro prejuicio que se dice es que los papás tienen que hablar a los varones y muchas mamás le dicen a sus parejas, háblale tú, mira que ya está empezando a hacer preguntas, háblale tú como varón, enséñale tú. Y yo le enseñaría pues a las mujercitas y tú a nuestro hijo varón. Ese es un prejuicio. Eso no es necesariamente tiene que ser así. Tanto papá como mamá pueden hablar a los hijos de todos los temas y les vamos a enseñar por qué. También hay otro prejuicio que se dice, no es necesario que yo le hable, ya en el colegio les van a enseñar. Y bueno, y con eso ya me salgo del problema, ¿no? Porque a veces se nos genera una situación un poco bochornosa tener que hablar cuando entendemos y equiparamos el tema de sexo o sexualidad con situaciones como los apetitos sexuales, ¿no? Pensamos que básicamente se refiere a eso, los deleites carnales, pero en sí hablar de sexualidad es mucho más amplio, este tema. Y queremos decirles que es importante conversar con los hijos acerca de sexo, y no solo con los hijos, con los alumnos también. Pero el encargo principal lo tienen los padres, de poder hablar con los hijos de manera abierta. Mira, si tú comienzas a hablar, si tú empiezas a dar apertura en hablar de estos temas y en general de todos los temas, vas a generar un ambiente de confianza, de apertura. De modo que tu niño va a confiar en que tú le vas a dar una información veraz, que tú no le mientes, que tú no estás con el tema de la cigüeña, ni usas términos como el pajarito, la cosita, sino que tú sabes cómo se habla acerca de estos temas y hacer con mucha responsabilidad. También una ventaja de conversar con tus hijos acerca del sexo es que vas a motivar a tu hijo o a tu hija a buscar información de primera mano contigo porque sabe que tú le vas a hablar con la verdad, que no te vas a reír, que no le vas a decir, estás muy mocoso para que sepas de esto, que no le vas a decir, no, mira, no hablemos de eso, tú no estás preparado para estas cosas. No, le vas a motivar a que la información primigenia lo encuentre en ti, la primera información, lo que mi mamá dice, lo que mi papá dice. También vas a construir las bases de una sana autoestima. ¿Por qué? Porque la identidad sexual es muy importante con respecto a nuestro ser, a nuestra autoestima, a la valoración que tengamos de nosotros mismos. También es importante, un beneficio que te da hablar de sexo con tus hijos es que tendrás menos posibilidades de comportamientos de alto riesgo. Hoy en día hay muchos problemas por los riesgos en los cuales nuestros adolescentes están y también los niños, ¿no? Hay situaciones de alto riesgo. Entonces, tú tienes que entender que cuando tú converses sobre sexualidad con tus hijos les vas a dar, vas a ubicarlos en una situación de mucho menor riesgo a comparación de alguien al cual no se le habla de estos temas. También, al hablarles de sexualidad, vas a brindarle herramientas para hacerlo menos vulnerable a situaciones tan penosas como es el abuso sexual infantil. Le vas a dar herramientas para que, o recursos para que sepan hacerle frente. Porque ciertamente los niños están expuestos, pero luego de hablar de tener una asesoría como la que nosotros brindamos, ¿no? Con mucho gusto, te vas a dar cuenta que no todos los niños están en riesgo. Hay niños que son mucho más vulnerables. Sí, ciertamente todos los niños, digamos, en términos generales están en riesgo, pero hay niños que tienen muchas No, más no puedo entender. probabilidades de que les Fronteras acaba pueda cerrando pasar, mulher. de que les pueda pasar algo. Entonces, es importante que puedas entender que, que los vas a hacer menos vulnerables a situaciones de abuso, ¿sí? Para eso, entonces, también es importante que sepas que podrás tomar decisiones saludables. Cuando elija su pareja, cuando le toque elegir la pareja, tomará decisiones saludables y podrá disfrutar de una sexualidad mucho más saludable. Hoy en día tenemos que hablar de los que es saludable.
¿Por qué? Porque, bueno, quienes ya han estado con nosotros desde el año pasado, cuando hemos empezado dando charlas de manera virtual, saben que la característica de Chicos Brillantes es hablar en términos pragmáticos, en términos realistas, ¿no? Nosotros no les hablamos desde un escritorio cosas que no sabemos. Hemos vivido, hemos estado en el campo y seguimos en el campo haciéndole frente a este tipo de situaciones porque trabajamos en áreas que tienen que ver con la violencia y violencia sexual también, entonces sabemos de qué se trata y tenemos que hablarles con la verdad por delante. Entonces, la ciencia se tiene que compartir. Por eso es que es importante poder hablar con nuestros hijos acerca de sexo. ¿Y qué aspectos básicos debo saber yo para enseñar a mis hijos? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que dar? ¿Debo ya de hablarles de sexualidad tal cual me lo han enseñado a mí? ¿Cuáles son los aspectos básicos entonces que yo tengo que saber? Y entonces hay aspectos básicos que sí tienes que saber. Y esos aspectos básicos tienen que ver con lo siguiente. Tienes que darte cuenta que la educación sexual empieza desde que nuestros hijos son bebés. Así es. Desde que son bebés se les enseña la educación sexual. Cuando le estás bañando al bebé, a la bebita, al bebito, y le hablamos con ternura, le hacemos caricias en el cuerpo, les decimos, ¿no? Bueno, aparte de que nos da mucha ternura tener un bebito en las manos, les hablamos también acerca de su sexo. ¿Por qué? Porque le decimos, qué lindo mi varoncito, mi príncipe, ¿no? Qué lindo mi hijito, sus piernitas, su penecito, su carita, sus ojitos, vamos a lavarle las piernitas. A ver, levante esa piernita. Ay, qué bonito su penecito, qué bonita. Si es mujercita, qué linda su bracito, y le estamos lavando, qué linda, uy, su vaginita, uy, qué lindo sus potitos, sus nalguitas. Entonces le vamos tocando y hablando y lavando de una manera natural, ¿sí? Porque son partes de su cuerpo y les hablamos ternura, con cariño, para que ellos se sientan felices también con el cuerpo que tienen. Y de esa manera, con ese lenguaje cotidiano, les hacemos sentir que todas las partes de su cuerpo son valiosas, son importantes y tienen que cuidar. Nos alegramos llamándole por su nombre a cada parte, ¿no? Así como hablamos de las manos, de la cabecita, de la orejita, también hablamos de las partes de su cuerpo y les lavamos con mucho más cuidado porque son zonas más delicadas. Entonces, con ese trato cotidiano, desde que son bebitos, le estamos transmitiendo educación sexual, le estamos impartiendo lo que es la sexualidad, porque la sexualidad es un total. No es que solamente sea educación sexual, es un curso. No, la educación sexual comienza aún desde que son pequeñitos. Desde que están en la barriga sabemos cuál es el sexo que tiene, le vamos diciendo, ay, mi princesita, ¿no? Pero ya digamos que salen de la barriga, les empezamos con los baños, empezamos a llamarle y les vamos transmitiendo nuestra mirada a su sexo y que es hermoso como varón y que es hermosa como mujer. Y estos son fundamentos para una adecuada identidad sexual. Nos alegramos con el bebé, nos alegramos con su cuerpo. Qué lindo es el cuerpo que tienes. Y empezamos desde temprana edad. Esto es por un lado. Pero también entender que la educación sexual no es que me siento con el niño y ya, te voy a dar una clase de sexualidad, mira, las partes del cuerpo son estas, que nadie te tiene que tocar aquí. No, 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 estamos muy equivocados. La educación sexual es una enseñanza permanente. Entonces, aquellos que dicen, no, yo ya hablé ya con mi hijo, ya sabía, ya me senté con él, hablé, están muy equivocados, porque no es un tema de una clase o de una sesión. Ciertamente, en estos momentos hablamos entre adultos acerca de un tema, pero con los niños y adolescentes tú no puedes pretender que con una sesión de sexualidad ya lo sabe todo. No es así. Es permanente, en todo tiempo. Estás haciendo tus cosas, le vas hablando, el niño te va preguntando y no te sonrojas, no te pones colorado, no te avergüenzas, sino que tratas de respirar y hablar de una manera natural. ¿No? Y llamamos, desde pequeños les decimos, porque viene a preguntarnos a nosotros, dependiendo del nivel en que se encuentra, no tenemos tampoco que dar una clase la misma clase a un niño de 5 años, ¿no? O las mismas palabras, digamos, a un niño de 5 años que a un adolescente de 12, no, es distinto, pero es permanente. Y no solamente como le habíamos dicho, no se trata de una charla, de un sermón, de un tema, porque no solamente se enseña en todo tiempo con el valor que les dije antes, que le damos al cuerpo, al sexo, a su identidad como varón o como mujer, sino a su cuidado y a las caricias que hagamos, a lo que ve que nosotros, como si hay papá y hay mamá, cómo nos acariciamos, cómo nosotros, claro, no es que vaya a entrar a ver cuando estamos en la intimidad, no, pero esos besitos, esos abrazos, esa ternura de papá y de mamá que se dan. Por eso es que cuánto daño se comete con los niños cuando ven
cosas que no deberían verse porque ya hay una perturbación. Pero cuando no hay eso, cuando papá y mamá cuidan lo que sus hijos ven, les transmiten de una manera natural, les hablan, si el niño está diciendo, mami, me pica aquí, ¿dónde te está picando? Te está picando tu pene y le hablamos de manera tranquila, ¿no? Entonces de repente no te has hecho bien la limpieza, entonces le explicamos, o si no, de repente ahí sí podríamos pedir, si hay papá, ¿no? Mira, enséñale cómo se lava las partes, las zonas íntimas, ¿no? Y esas cosas ya tienen que ver ya con el pudor, ya más adelante les vamos a enseñar esto, pero entendamos que no se trata de que ya le voy a dar una clase a mi hijo, le voy a enseñar acerca del tema y ya se acabó. No, es permanente. No solamente nos van a ver que les hablamos del tema, sino cómo vivo mi sexualidad, cómo vivo yo como mamá, cómo le vivo, yo cómo vivo mi identidad sexual, mi sexualidad femenina, cómo la vivo, cómo la vive papá y su identidad masculina. Por eso es importante los modelos, porque los niños van a ver cómo vive papá, cómo vive mamá, cómo vive el tío, la abuela, los tíos, los hermanos. Y eso también es enseñanza. Esto es educación sexual también, con la vida cotidiana. ¿Qué más? Entender también que la educación sexual requiere necesariamente que se conozcan las partes del cuerpo. Y como les habíamos dicho, cada parte tiene su nombre. No es que se llame pipilí, no se llama, bueno, le ponemos muchos nombres, ¿no? Se llama pene, se llama nalgas, se llama vulva, se llama vagina. Entonces, estas partes del cuerpo, como las demás partes, tienen que saberse, tienen que enseñarse desde muy pequeños. Así como el niño sabe, esto se llama oreja, esto se llama cabeza, cabello, cuello, hombros, también tiene que saber las partes de su cuerpo y no nos sonrojamos, no nos sentimos avergonzados, estamos contentas de ver lo que está reconociendo las partes de su cuerpo. Desde pequeños tienen que llamarle las partes de su cuerpo por sus nombres correctos. Entonces, cuando nosotros decimos el pajarito, el pililí, el pilín, no, se llama pene, ese es su nombre. Y las otras partes más abultaditas son los testículos. Y lo demás, entonces les hablamos y tratamos nosotros de ser naturales, porque si nosotros nos sonrojamos, el niño nos ve que nos incomodamos cuando hablamos de las partes del cuerpo, no nos va a querer preguntar, porque va a decir mi mamá, mi papá se incomoda, no les gusta que yo les hable. Y es más, hay papás que tienen pensamientos, creencias distorsionadas y que cuando el niño le habla de sexo, hay papás incluso que le dicen, cállate mañoso, le dicen. Y qué gran error, ¿no? Porque el niño ya no le va a preguntar, va a aprenderlo de otro lado cuando son los padres los llamados, los principales llamados en enseñar, que los niños sepan desde cosas básicas, nombres correctos, que sepan identificar dónde quedan y que todo lo que tienen, todo lo que se les ha dado es bueno, que no hay nada que debe despreciarse, que no hay nada que sea cochino, ¿no? Todo es bueno, todas las partes del cuerpo que tenemos, de nuestro maravilloso cuerpo que tenemos, son buenas, nada tiene que despreciarse. Con esas bases, entonces, podemos hablarle luego de que la educación sexual requiere que se hable de las partes visibles y las partes privadas. Todos tenemos partes visibles, como son los ojos, el cuello, las manos, los brazos, las piernas, ¿no? Yo puedo andar con chorcitos, son partes visibles mis piernas, mis pies, pero hay partes que son privadas. Por eso incluso cuando vamos a la playa no andamos desnudos, también nos vamos a cubrir. Las mujercitas se cubren el pechito, la vaginita, las nalguitas, los hombres también se cubren su pene, sus testículos, sus nalguitas. Incluso cuando hace mucho calor, tenemos partes privadas. Mientras que tenemos partes visibles que son públicas, tenemos zonas que son privadas. Entonces es importante que sepan los niños, adolescentes, que hay zonas privadas del cuerpo, las cuales requieren cubrirse y no ser expuestas públicamente porque existe el factor pudor. Entonces tenemos que enseñar desde muy pequeñitos que hay un factor que se llama pudor, que es el recato, la prudencia, la vergüenza, que hay que cuidar. Porque cuando se afecta, se atenta con este pudor, vamos a tener problemas. Justamente tenemos incluso delitos, ¿no? Y acá en el Perú hay delitos contra el pudor, ¿no? Y estamos hablando de los tocamientos indebidos, unas situaciones que se cometen cuando no hay pudor. Tenemos que enseñarles desde muy pequeños que hay zonas privadas y que hay zonas visibles y que cuando nos cambiamos la puerta tiene que estar cerrada. Nada de que nos cambiamos y cualquiera puede entrar. No, tiene que haber un pudor y eso nos genera límites entre yo estoy, digamos, en el cuarto y tiene que haber puertas, ¿no? No hay puertas, una cortina que me permita que nadie me vea cuando estoy desnuda. Eso es parte del pudor. Y eso es saludable, eso es bueno, eso es proteger sus límites que tienen que tener. Pero también cuando enseñemos tenemos que nombrar bien a nuestros hijos desde muy pequeñitos tienen que ser. Miren qué importante que es enseñar desde las primeras edades. Yo recuerdo cuando trabajaba en colegios, había un adolescente que estaba en tercer año de secundaria y la niña estaba confundida. ¿Por qué estaba confundida?
porque no tenía claro esto que parece tan básico, esta adolescente no lo tenía confundida, la tenía confundida porque a ella pues no le habían enseñado en las zonas privadas y entonces estaba confundida con las caricias que le hacía su padre. Pues era un papá que no se crió con ella, la mamá tenía problemas con el papá, pero a pesar de todo dejaba que la niña que no se había criado con el papá, pues ya de adolescente, el papá la sacaba y el papá quería jugar con ella y le hacía cosquillas. Y le hacía cosquillas justo en la barriga, pero también subía sus manos y le tocaba los pechos. Y la adolescente ya viene pues en consulta y me dice, ¿no? Y obviamente hago llamar a la mamá inmediatamente, bueno, la mamá también no, pues para nada le iba a apoyar. La mamá estaba sumida en sus problemas, en su depresión, y la niña estaba, la adolescente estaba confundida porque no sabía si estaba bien o si estaba mal. Estaba totalmente confundida porque papá le hacía cosquillas, pero también le tocaba el pecho. Pero ¿qué pasa cuando nosotros desde pequeñas, desde las más tiernas edades, les enseñamos a los niños, sean nuestros alumnos, sean nuestros hijos, ¿no? Pequeños, que hay zonas privadas en el cuerpo? Y les decimos, mira, tú como mujercita tienes zonas visibles en tu cuerpo y zonas privadas. ¿Cuáles son tus zonas privadas? La boca, porque nadie te tiene que besar en la boca. Eh, eh, el beso en la boca nosotros no lo recomendamos. Es poner en mayor vulnerabilidad a los niños a los cuales se besa en la boca. Los pechos son zonas privadas, sí, nadie te tiene que tocar tus pechitos, ¿no? Si le hablamos a las niñitas. Y la vulva y la vagina, nadie te las tiene que tocar, son zonas privadas. Las nalgas, nadie te las tiene que tocar. Les enseñamos que son zonas privadas o zonas prohibidas, como desea llamarse. A los hombres también, tu boca es zona prohibida, nadie te tiene que tocar. Si nosotros no le decimos solamente el pene y los testículos, no la boca, cuidado, porque por la boca muchos niños que les besan, ¿no? Les besan en la boca y luego viene alguien, vamos a jugar con los piquitos, luego pasan a otras cosas. La boca es zona privada, queridas amigas, estimados caballeros. Por eso es que hay que enseñarles desde muy tempranas edades. La boca, en las mujercitas, pechos, vulvas, vagina y nalgas son zonas privadas. En los varones, boca, pene y testículos y las nalgas son zonas privadas. Y eso lo tienen que saber muy bien. Tienen que aprendérselo muy bien y continuamente, continuamente, hasta que yo se lo sepa. Sí, mamá, no te preocupes, zona privada, mi zona privada, nadie me lo toca. Ah, muy bien, excelente. Pero hablemos de los toques. ¿Serán importantes los toques? ¿Qué son los toques? Porque hoy en día ya nos vamos a veces a un extremo y decimos no, que nadie te tiene que tocar. Entonces hay niños a los cuales de repente viene el abuelo o el tío con buenas intenciones de acariciarles y el niño, no, no, ya me está tocando, mamá, me está tocando. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los alumnos que hay toques buenos y necesarios, que hay toques malos y hay toques que nos confunden. Nosotros el día de hoy queremos transmitirles acerca de los toques buenos. A ver, ¿qué son los toques buenos? ¿Qué necesarios que son los toques buenos? El toque de un papá, su hijo, el abrazo de los amigos, qué lindos que son. Sabemos que los niños, primeramente es la madre, ¿no? La que le genera los toques porque pues viene de la mamá, el niño está más ligado a la mamá, pero cuando los papás abrazan, cuando los amiguitos se abrazan, qué ternura, qué lindo, qué necesario es poder trabajar con esos toques, porque los niños y bueno, en general, todas las personas necesitamos esos toques que son tan reconfortantes, tan saludables. Y se dice incluso que esos abrazos que duran 5 a 6 segundos son más profundos, son buenos y necesarios. Y ayudan a llenar ese tanquecito que tenemos, porque todos tenemos. Se dice que es como que tú tuvieras un tanque, ¿no es cierto? Imagínate que necesitas un tanque de oxígeno para seguir viviendo. Bueno, a nosotros se nos otorga el oxígeno en abundancia, pero tenemos un tanque que es el tanque emocional, que tiene que estar lleno, que hay que llenarlo. Y para llenarlo tenemos que dar también caricias buenas y toques buenos, abrazos, cariños, palabras, tratos. Esos son los toques buenos. ¿Qué más? ¿Qué más son los toques? Bueno, miren esos abrazos profundos, hermosos, necesarios, esa confianza que este niño tiene con el abuelito, que puede, obviamente, cuando hay una confianza, ¿no? Una confianza real, el niño no teme, el niño está tranquilo, está feliz, él es mi abuelito, el abuelo le abraza con una ternura buena, la mamá le abraza con total libertad, la niña se siente cuidada, protegida y segura. Esas expresiones necesitamos incrementar. Si tienes niños pequeños, hazlo. Si hay familiares, incluso nos sirve a gente adulta. Todos necesitamos abrazos o toques buenos. Si no te gusta abrazar o acariciar o puedes, perdón, abrazar así de fuerte, así como la mamita abraza a su hija, puedes dar un toquecito,
¿no? Son toques buenos, una caricia en la carita, en la cabecita, en los hombros, en las zonas visibles donde podamos nosotros abrazar. Los toques buenos, queridas amigas, estimados caballeros, son necesarios. Empecemos el día de hoy a practicar. De repente no tengo mucha costumbre de tocar, empecemos, hagámoslo, porque son necesarios. Nos van a ayudar mucho. Ayudan a liberar hormonas como la hormona de la oxitocina, que se le llama la hormona del amor, la hormona del abrazo. Y es más, hay personas que necesitan justamente esos juegos, ¿no? Esos abrazos. A veces los papás suelen tener, los varones, ¿no? Son un poquito más toscos de cargarlos, de alzarlos. Bueno, tosco digo porque a comparación de repente algunas personas que, como yo, de repente que no son mucho de subirlos a los hombros, ¿no? De lanzarlos arriba y agarrarlos, ¿no? Pero esas cosas les gustan a los varoncitos, más, ¿no? Esas emociones que papá le hace volar por los aires con mucho cuidado, pero son buenos. Esos toques son necesarios, son buenos si viene de un papá, de una mamá, de un familiar que sea una persona confiable y de los amigos, incluso abrazo de amigos, esos abrazos de felicidad, de amistad, de hemos ganado un partido, muy bien, nos abrazamos. Qué bonito. Y esos abrazos tenemos que promocionar, porque en nuestro país, los peruanos, no tenemos la costumbre de repente de mostrar cariño. Muchas veces se le ve como una señal de debilidad. Eso es parte de una cultura que se nos ha dejado, ¿no? Nuestros antepasados generalmente eran gente ruda, tosca, que no eran, veían como abrazar, no, eso es para mujercitas, decía. Qué error tan grande, ¿no? Porque es necesario que hombres y mujeres reciban los abrazos, los cariños de un papá, de una mamá. Yo recuerdo hace muchos años que veía, bueno, quien hable, discúlpenme por hablar una experiencia mía, pero yo le tengo mucho nervios, mucho miedo a las agujas. Nunca me han gustado, sí, soy muy nerviosa con respecto a las agujas. Y en un momento en que estábamos en un hospital, yo estaba pues que volteaba la mirada porque pues, me iban a sacar sangre. Y yo, imagínense, tendría pues 25 años en esos tiempos, estaba nerviosa y veo que había un niñito pequeño que estaba con su papá. Y su papá pues era un hombre serio, mismo sargento, ¿no? El niño le iban a poner su vacuna, pero el papá le gritaba y le tenía al niño con una cara de que el niño lo tenía mucho más asustado, ¿no? Porque el niño estaba con miedo. Y obviamente que yo lo comprendía perfectamente. Tendría pues 5 o 6 años el niño. Y el papá pues le decía, no, vamos a llorar, tienes que ser valiente. Y este niño le decía, pero abrázame, ¿no? Y el papá no quería. El niño le iban a poner su inyección, y el papá no quería abrazar a su hijo. Y luego veo, a mí me dio mucha pena, ¿no? Pero yo también estaba que batallaba con lo mío, porque también estaba que nerviosa porque me iban a sacar sangre a mí. Pero luego veo cómo esta criatura va de lugar en lugar a tocar a los varones y les decía, puedes abrazarme porque tengo miedo. Y realmente era una situación que a mí me impactó mucho, porque me impactó demasiado ver encima, ¿no? Esta carencia de afecto de esta criatura, que solo quería que le den un abracito nomás, para que le den fuerza en un estado de mucho temor, como que es que le van a poner una inyección. Y entonces estamos equivocando bastante, nos equivocamos cuando creemos que dar abrazos, dar toques, dar afecto es cosa de niñas nomás. Todos necesitamos ese abrazo confortable, gente adulta. Cuando he hablado a veces con damas mayores de la tercera edad que están solas, a veces incluso me acuerdo una dama me llegó a decir, ¿me puede usted abrazar? Ella se sentía sola, porque sus hijos ya crecieron, la dejaron, la señora, y en una consulta me dice, ¿me puedes abrazar? Entonces, queridas amigas, estimados caballeros, el abrazo, no se preocupe, no se preocupe. El abrazo es importante, es importantísimo en todas las edades, pero fundamentalmente en las primeras edades. Y eso también es educación sexual, porque les abrazamos bonito, les agarramos las partes visibles, el cuerpito, la espaldita, la carita, las partes permitidas, ¿no? Y entonces, luego de haber hablado de lo necesario e importante que son los toques buenos, pasamos ahora a la advertencia, que efectivamente hay una gran carencia, sobre todo en los peruanos, de incrementar los toques buenos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más se ve hoy en día? Lamentablemente hoy en día ha proliferado demasiado
los toques malos, las caricias malas, las caricias que confunden. Esos juegos que hacen los tíos, los hermanos mayores, vamos a jugar así, que tú me besas aquí y yo te beso acá, vamos a jugar a que somos los novios. Y entonces ahí comienzan los toques que sí le llamamos malos. Acá nosotros le vamos a llamar las cosas por su nombre. Acá nosotros no estamos para agradar a nadie. Nosotros estamos acá para hablarles la verdad conforme a ciencia. Y nosotros queremos decirles que sí hay toques buenos y necesarios, pero también hay toques malos. Y tocar las partes privadas que les habíamos enseñado. ¿Cuáles son? Sí, definitivamente que traen efectos que confunden, efectos que aunque le dicen a la niña, a ti también te gusta jugar, ¿no? Y la niña dice, porque está confundida, no sabe, no distingue bien si dar un beso en la boca está bien, entonces aceptan, pero en sí van a generar muchas consecuencias lamentables a estas víctimas de los toques malos. Algo que se ve bastante en la proliferación, por ejemplo, de estas músicas como el perreo, el reggaetón, en donde se ha perdido lo que es el factor pudor y los niños imitan bailes en donde se practica esto. ¿Son toques malos? Por supuesto. ¿Ponen más vulnerables a los niños? Por supuesto. Y esos son los toques que nosotros debemos de advertir que si se sigue dando esta situación, es una situación en la cual estamos vulnerabilizando a nuestros niños. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Todo está quedando claro? No se preocupen para los que han llegado tarde porque nosotros posteriormente vamos a subir la grabación a nuestra página oficial, Chicos Brillantes, donde pueden ustedes ver este tipo de ponencias y otras más que hemos estado haciendo. Pueden hacer sus preguntas si desean, ¿sí? Estamos llanas para poder apoyar. Entonces, ¿están expuestos mis hijos? Eso va a depender. Eso va a depender qué es lo que más qué es lo que más están viendo los hijos, ¿no? Porque si yo de repente me dedico una hora con mi hijo cada día o cada 2 días, me dedico a jugar con mi hijo, con mi hija, y de repente mi niña está viendo 4 o 5 horas en la televisión, escuchando música, las músicas que están de moda hoy en día, en las cuales se está atentando justamente contra el pudor, sí pueden estar más expuestos. Pero para eso vamos a ver qué está sucediendo acá en nuestro país. Porque cuando vemos cómo están las estadísticas con respecto a los delitos sexuales, nos vamos a encontrar con estadísticas preocupantes. Esta información está abierta al público. En temas especializados, eso ya le voy diciendo que en abril vamos a abrir un curso especializado donde vamos a tocar todos estos temas en prevención del abuso sexual infantil. Pero hoy en día queremos darles un primer dato, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, el Ministerio de la Mujer atendió, digamos, solamente a nivel de menores de edad. Los casos que fueron atendidos fueron víctimas de violencia sexual, 909 mujercitas en las edades de 0 a 5 años. Pero también son víctimas los varoncitos. En edades de 0 a 5 años fueron 257 varoncitos que han sido víctimas de violencia sexual. Y dentro de violencia sexual no estamos diciendo necesariamente violación sexual. La violencia sexual es un grupo muy grande. Es un grupo muy grande que pueden haber ahí tocamientos indebidos, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Gilga? Dice, las iglesias deberían contribuir desde su enfoque sobre estos temas y no ocultarlo o minimizarlo. De ahí que a veces tenemos alumnos bastante horrorizados sobre estos temas, ni qué decir de sus padres. Sí, pero oye, sí, está bien, Gilgamesh, ¿no? Es cierto, las iglesias deben contribuir. Yo creo que sí están contribuyendo desde su enfoque algunas, pero la verdad que la tarea es de todos, ¿no? La tarea es de padres, de iglesias, instituciones, pero desde un enfoque desde el cual nosotros queremos hablarles siempre con valores. Los valores que no cambian, los valores universales. Desde los valores universales, desde el enfoque pragmático y realista, queremos decirles que esta función lo tenemos todos. Y acá en Perú no se nos ha enseñado, digamos que no tenemos una cultura donde veamos a los abuelos enseñando a los padres y los padres a los hijos, no. Acá en Perú difícilmente, salvo excepciones, difícilmente tenemos esa cultura del buen trato, de la consejería, de los valores. Respecto a niños de 6 a 11 años, se han atendido a 4.787 niñas. Miren, niños de primaria, niñas de primaria. Casi 5.000 niñas de primaria han sido víctimas de violencia sexual. Y 807 varoncitos de la primaria también fueron víctimas de la violencia sexual. Llámese aquí que puede haber sido violación, pueden haber sido tocamientos indebidos, puede haber sido exposición a pornografía, porque, como les decía, los delitos sexuales es un amplio abanico. En adolescentes, en chicos de 12 a 17 años, nos dice que han sido atendidas 14.583 mujeres, es decir, adolescentes,
por violencia sexual y 586 varones. Es decir, los varones también son víctimas de violencia, claro, en una menor cantidad, pero también son víctimas, pero sobre todo, las niñas, ¿no? Las adolescentes están en mayores riesgos. Y esto es algo que tenemos que entrar a tallar nosotros, por eso también estamos acá, para poder trabajar estos temas con ustedes. Y entonces esto es una situación preocupante, pero ¿qué nos dice, qué nos va a decir? Que parece indudable que en la actualidad se haya ampliamente rebasado por una abierta erotización de la sociedad, en la que los atentados contra el pudor femenino y masculino se multiplican, hasta rozar o entrar abiertamente en la esfera de la pornografía. Tenemos que trabajar la enseñanza de la educación sexual, pero con valores, ¿sí? Porque no se trata solamente de hablarles a los chicos, miren que cuídense, que usen preservativos, que tienen derechos, se trata de darles un panorama muy amplio, porque aquellas cosas que no se tocan es justamente lo que ellos tienen que saber. Permítanme hacerles nuevamente, darle una experiencia personal. Y les pido las disculpas por eso, pero hace mucho tiempo, cuando empecé haciendo trabajo en campo de salud, íbamos a los colegios y ciertamente los chicos, parte de su programa de educación sexual, tenían que aprender lo que es los preservativos, la educación sexual, planificación, ¿no? Del embarazo. Yo enseñaba como parte de la educación sexual lo que es la abstinencia. Y esto va de la mano con lo que dicen también las entidades de salud, por lo menos las más conocedoras, porque no se trata acá de decirles, tienes que cuidar de tal, 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 y que el condón, que el preservativo, porque quienes trabajamos en violencia con mujeres, sabemos que muchas mujeres hoy en día están infectadas, porque sus parejas las engañan, y si gente adulta está infectada con situaciones de infecciones de enfermedad de transmisión sexual, con el herpes, infecciones por vaginitis, tienen el sífilis, y tienen el VIH y lo que es peor, que es más contagioso, el papiloma humano, gente adulta, cuanto más adolescentes que no tienen esa madurez para el control de sus impulsos. Hoy en día esto se ve muy alentado por las modas. Cuando ustedes entren a nuestra página hemos tocado también estos temas y vamos a seguir dándolo porque las cifras de contagios sexuales están aumentando y créanme, no se soluciona con un tema de solo decirles, cuídate, usa tu preservativo, no embaraces a nadie. Por ahí no vemos que esté la solución. La mejor solución es justamente, si quieres evitar enfermedades de transmisión sexual, hay que posponer. Todavía no estamos necesariamente con la madurez para poder iniciar vida sexual. Hoy en día los adolescentes sí están teniendo una serie de problemas de identidad sexual, que no es que recién se esté dando, esto es algo que generalmente en la adolescencia hace un redescubrimiento de su ser, un redescubrimiento de su sexualidad, de quién soy yo, cuál es mi identidad, ¿no? Y ante tanta estimulación, que no solo viene de la música, de los programas, de las novelas y de toda la situación en la cual está encima de ellos, toda la tecnología que le dice, hoy en día tú puedes tener el sexo que quieras, finalmente el género es algo fluido, tú puedes elegir, tú puedes escoger, con respecto a esto necesitamos pues enseñar, ¿no? Justamente de las primeras bases. Nosotros entendemos que hay un sexo masculino y un femenino. Y lo que podemos enseñarle con respecto, con mucho respeto, indicarles que cada célula de nuestro cuerpo tiene la información genética, de acuerdo a los cromosomas sexuales, de que se es varón o se es mujer. ¿Qué nos va a decir Carlos Errázuriz? Por ejemplo, este investigador nos va a decir que parece indudable que en la actualidad, miren que él habla desde el año 2005 y estamos ahorita en 2024. Eso que él dijo no se equivocó, porque este investigador cuando habla acerca del pudor, él va a decir que hay una abierta erotización de la sociedad. Lo mismo que nosotros lo venimos diciendo desde hace un tiempo atrás, que las modas están erotizando. Escucha una música del perreo. De repente has subido alguna combi, alguna música, escuchas cómo, digamos, qué dicen las letras, cómo se está erotizando. Cuando vemos o escuchamos las letras, o vemos que un video, un clip de un video musical, vemos una orgía y que todos parecen que están muy placenteramente felices, cuando es una orgía, no es una pareja, son dos parejas besando a hombre o a mujer, obviamente que me va a traer la confusión. Y si en casa no ha habido educación sexual o no se habla del tema porque es un tabú, entonces obviamente va a confundir a los adolescentes y a los niños. Y el atentado contra el pudor femenino se da de muchas maneras, por eso es que hoy en día, si no, hay un gran error, hay un gran vacío acá. Está denunciando muchos adolescentes por temas de tocamientos indebidos, pero no se está trabajando
¿Qué hacemos para cuidar el delito? Por ejemplo, en nuestra normativa peruana dice delitos contra el pudor. Ah, muy bien. Estás enseñando tú, maestro peruano, tú es que dictas las leyes, estás enseñando en los colegios qué es el pudor. Porque si tú no enseñas acerca del pudor, ¿cómo pretendes que los chicos sepan de pudor? Cuando en las músicas transgreden el pudor, las letras, en las novelas, hay novelas que son bastante erotizadas, se transgrede el pudor a cada rato. En los programas de televisión casi no hay pudor. Y vemos a veces shows para adolescentes, ¿no? Estos programas que estos combatientes adolescentes que son tan vistos, se transgrede el pudor a cada rato. ¿Y cómo pretendes que los chicos adolescentes que no tienen ese apoyo, esa guía, puedan poner límites y por todos lados son bombardeados por ataques contra el pudor? Entonces, es una situación bastante dispar, definitivamente. Les animamos a que se puedan inscribir, sobre todo para todo aquel que trabaje con docentes, sea psicólogos, personal auxiliar, docentes, porque justamente todo esto tiene que ver, ¿no? Los diferentes estilos de crianza generan determinadas conductas en el colegio. Muchos docentes pueden decirnos, este chico seguro es así porque en casa también es así. Hablando con los padres me doy cuenta. Entonces, nosotros estamos entendiendo de primera mano por qué algunas conductas se dan y esto complementa, ¿no? Con un curso especializado para trabajar todas las consecuencias justamente de estos estilos de crianza en muchos casos, en muchos casos. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de charlas, recuerdo que lo hacíamos de manera presencial, es importante que nuestros hijos tengan esta consigna. Nadie debe tocar nuestras partes privadas. Y decirlo, cuando lo enseñas a tus niños o a tu salón de clases, decirlo de manera enfática. Nadie debe tocar nuestras partes privadas. A ver, repitámoslo una vez más. Y otra vez más y otra vez más. Cuando esto lo hacíamos a nivel presencial en las clases, es muy importante y muy bonito escuchar cómo nuestros niños, generalmente de inicial y de primaria, que pueden entender cuáles son las zonas públicas, las zonas privadas y las zonas visibles, pueden decirlo con fuerza. A ver, ustedes ahora díganlo, nadie debe tocar nuestra parte privada. Y los niños lo dicen y lo gritan y eso les da más confianza. Y después de nuestras charlas, en ese tiempo que lo hacíamos, pero tú también puedes hacerlo, ¿no? Porque vamos a seguir tocando estos temas, podemos enseñarte cómo capacitar a tus alumnos, puedes enseñarles y decir, nadie tiene que tocar nuestras partes privadas. En la casa tienen que tener ese mensaje. Los niños tienen que conocer cuáles son sus zonas privadas, cuáles son sus zonas visibles. A ver, hasta acá nomás quisiera preguntarles, o si quieren lo escriben por el chat. Si quieren, vamos a ver. En las mujercitas, a ver si hemos entendido acá. En las mujercitas, ¿cuáles son las zonas privadas? A ver, lo pueden escribir por chat o lo pueden decir, abran su micrófono y lo pueden decir. ¿Cuáles son las zonas privadas en las mujercitas? A ver, les pregunto a ustedes. La primera es vulva. La vulva. La segunda es solamente tiene una zona privada. La vulva, la vagina, la boca. Vulva, la vagina, la boca y las nalgas. Excelente, excelente media. La boca, los pechos, la vulva y las nalgas, la vagina, ¿no? Claro, en verdad el nombre es vulva, pero más lo conocemos como vagina, ¿no? Pero igual, esas son las zonas privadas y no hay que avergonzarnos. ¿Saben por qué, queridas amigas, estimados caballeros, da vergüenza? Porque muchos adultos peruanos han conocido la educación sexual de una manera equivocada y distorsionada, a través de la pornografía, a través de películas que se les llama, pues, para mayores, entre comillas, pero cuando tú conoces la vida sexual de esa manera, te genera de verdad un rechazo, en cierta manera, bueno, esto no quiero que lo sepan mis hijos. Y confundimos, creemos que educación sexual es hablarle de eso que yo he visto a través de la pornografía. Nada que ver. Eso no es así. Lamentablemente, a nuestros padres y nuestros abuelos no habernos enseñado las partes de nuestro cuerpo de una manera muy saludable, muy cuidadosa,
muy buena. Entonces, este silencio, esta ignorancia ha incurrido en que pasen las cosas que pasan. Acuérdense que tiene que haber la necesidad, habíamos dicho, de que hayan toques buenos. Y esto es educación sexual. Cuando nosotros tocamos a nuestros hijos en las zonas visibles, de manera franca y abierta y continuamente. Esto, queridas amigas, estimados caballeros, tenemos que difundirlo y vivirlo, no solamente hablarlo, sino vivirlo. Que los papás abracen a sus hijos varones, que las mujercitas también, que en la casa hayan abrazos, hayan apapachos, en las zonas visibles haya muestra de afecto. Esto es necesario, esto es educación sexual y salud emocional. Porque cuando yo le digo, mira mamacita, te puedo abrazar y dar tu besito en la mejillita, en la frente, en la cabecita, pero ¿dónde no te voy a besar? En la boca. Muy bien, en la boca no. Ahora, yo sé que para algunos puede ser chocante porque hay lugares donde sí, a veces me dicen, no, pero yo lo hago de cariño, solamente es un piquito, no es un beso. Pero ya está comprobado que es una zona vulnerable. Esto ya por varios estudios más, que sí pone en vulnerabilidad a los niños, porque si en la casa todo el mundo me besaba en la boca, incluso papá, mamá, el tío, todos nos besamos en la boca, ¿cuál es el problema de que a mi amigo también yo le bese en la boca? ¿No? ¿Qué problema hay si alguien, un profesor me besa en la boca? ¿Qué problema hay? Y de la boca a sacar la lengüita, ¿cuál es el problema? Y de sacar la lengüita a hacer algo más, ¿cuál es el problema? Entonces, preferible es que sea visto como una zona, bueno, de hecho que la boca es una zona erógena, de hecho que sí. Así que enseñemos cuáles son las zonas privadas. Ahora, la pregunta que les hago, ¿y en los varones? ¿Cuáles son las zonas privadas en los varones? A ver, pueden decirlo o pueden escribirlo. A ver, lo que hemos aprendido para quienes no han visto desde el principio las zonas privadas en las mujercitas, sí, efectivamente, la boca, los pechos, la vulva, la vagina, las nalgas, y en los varones es la boca, el pene, las nalgas, los testículos. Cuando nos cambiamos, nadie nos tiene que ver. A veces el niño dice, mamá, me estoy cambiando, y a veces hay mamás equivocadamente le dicen, ¿qué tiene? Pero si yo soy tu madre. Cuidado, cuidado con eso. No está bien. A veces hay mamás que dicen, no, pero si yo ya te he visto cuando eras bebito, no, no, tenemos que enseñar el pudor, zonas privadas, y cuando te cambias, cierras la puerta y no te voy a ver. Y si te logro ver de casualidad, uy, discúlpame, no me di cuenta que te estabas cambiando, discúlpame, tápate con la toalla. Si al niño le gusta andar, bueno, los niños pequeñitos obviamente no distinguen, pero en la medida que creciendo, van teniendo el factor pudor o vergüenza, y eso es bueno. No neguemos el factor pudor o vergüenza porque es un factor protector. El factor pudor. Tiene que haber límites, tiene que haber cuidado cuando se está cambiando, cuando se está bañando tiene que estar la puerta cerrada, salir con su toallita y tiene que haber privacidad. Por eso, obviamente, en los lugares donde hay cuartos tiene que haber puertas. Y está comprobado que en los lugares donde no hay esta situación de cuartos, de puertas, más lugares donde hay hacinamiento y no hay lugares donde hay puertas, a veces comparten un solo dormitorio y ahí duermen todos, son lugares más vulnerables para que se den tocamientos indebidos, abuso sexual, etc. Quien habla es especialista en temas de abuso sexual infantil, entonces en ese aspecto vamos a estar trabajando con todos aquellos que quieran prepararse. En el mes de abril les vamos diciendo que abrimos un curso con respecto a educación sexual, pero ya de manera mucho más especializada, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, ya para concluir, si no hubiera ninguna pregunta, hasta acá estamos llanas sus preguntas, y algo que no tiene que faltar, los toques buenos, no se olviden, hablemos siempre con el ejemplo, enseñemos de los toques malos, y también enseñemos también que nadie, con ese énfasis, si tienes alumnos, enséñales que hay zonas privadas y que lo digan, porque ese decir en voz alta les da fuerza, les da valor. Y aunque tenga que decirlo, después de que enseñes educación sexual, no faltará algún niño o niña que te diga, Miss o profesor, mi padrastro, mi tío o el vecino me tocó aquí, me tocó en mi parte privada. ¿En dónde te tocó? Bueno, entonces, sí, lamentablemente pues puede suceder eso, pero hay que enseñar zonas privadas, porque al niño, si tú le das esas herramientas, les enseñas las partes del cuerpo, les enseñas que hay zonas privadas y con fuerza le dices, nadie debe tocar mis zonas privadas, y que lo repita, a ver, una vez, dos veces, tres veces, le vas a poner la vacuna.
de la prevención. La primera vacuna, porque son varias vacunas. La primera vacuna de la prevención, conocer las partes de su cuerpo, conocer las zonas privadas, que le des poder. Le das el poder a los niños cuando lo dicen con fuerza y les estás empoderando. Nadie debe tocar mis zonas privadas. A ver, repite. Nadie debe tocar mis zonas privadas. No importa, los niños lo van a seguir gritando. Y que lo digan, que se les quede como un eco, siempre, de manera permanente. Hay que trabajar la prevención desde que son pequeñitos. Hoy en día lo que hemos querido hablar son las bases acerca de la educación sexual saludable y con valores en las cuales los niños, cuando entienden este pasaje maravilloso que está, por ejemplo, en el Salmo 139, en la cual dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esto es el principio de una sana y fortalecida autoestima, queridas amigas, estimados caballeros. Cuando el niño, la niña entiende que yo he sido formado en el vientre de mi madre y cada célula ha sido bien pensada, bien diseñada y soy una creación admirable, en sí empiezo a sentir orgullo y amor hacia lo que tengo. Orgullo y amor. Hace muchos años me acuerdo que había un adolescente que pensaba que era homosexual. Todos le decían en su salón que era gay porque era calladito, era más tímido. Y cuando hablé con él y solamente le enseñé esto, cada célula de tu cuerpo dice que eres un varón, porque tiene las cromosomas XY, que son las células sexuales. Cada célula de tu cuerpo. Y bastó que le dijera eso para que mañana más tarde la mamá me dijera, mi hijo ha cambiado, mi hijo está feliz, mi hijo se siente bien. Solamente porque le dije algo que es ciencia, algo que es ciencia. Y la ciencia y la fe van de la mano, porque toda la ciencia confirma aquello que hace miles de años se nos dijo, que hemos sido creados desde el vientre de nuestra madre y que nuestra creación es admirable, porque si salimos afuera y vemos el cosmos, vemos tan maravilla el orden, y si vemos cada célula de nuestro cuerpo tan ordenado, tanta sabiduría contenida, nos vamos a dar cuenta que somos creación admirable. Y con eso les dejamos, queridas amigas, estimados caballeros. Si no hubiera ninguna pregunta hasta ahí, si todo ha quedado claro, entonces decimos que esta ha sido nuestra primera sesión de la primera serie de la serie Educación Sexual con Valores. Le decimos también que Chicos Brillantes se ha conformado, somos especialistas en infancia y adolescencia, profesionales todos de la Universidad de San Marcos, quienes esta vez me tocó hablar a mí, pero somos un grupo que unimos nuestros conocimientos para brindar cursos y talleres especializados para la comunidad en general en temas relativos a la niñez y adolescencia. Formamos también capacitadores para trabajo en escuela de padres para ser desarrollados durante el año escolar. Gracias a ti, Rosabeth, por tu presencia. Y estén atentos a nuestras próximas reuniones porque hemos escuchado en base a las preguntas y opiniones que han dado en las preguntas que les hicimos en un formulario, es que estamos dando este tipo de charlas.